cada uno de nosotros, Efesios 4:7, fíjese bien, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Estuvimos hablando y venimos hablando ya hace varias dominicales, porque yo considero, y lo dice la Biblia, acerca de los dones, cómo la iglesia debe de desearlos. Desead los dones espirituales. Y vuelve y dice Pablo, procurad los dones espirituales. Y Pablo dice, yo quisiera que todos hablaseis en lenguas y que todos profetizaran. O sea, que hubiera el movimiento propio del Espíritu Santo. Estos temas en estos tiempos sí que ameritan ser predicados ante tanto evangelio secular, carente de espiritualidad. Es importante que nosotros mantengamos fija nuestra mirada y nuestra atención, el no irnos a salir del camino de la espiritualidad para meternos en un evangelio secularizado, en un evangelio religioso, ritualista, porque Dios sigue siendo espíritu y Él busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. La obra de Dios, la manera de hacer la obra de Dios bíblicamente es a través de el ejercicio de los dones, lo que hace que la congregación crezca con un crecimiento natural, porque hoy en día hay congregaciones creciendo enormemente con otros procedimientos, como hay también métodos para hacer crecer las gallinas y los pollos y los cerdos y las vacas. Hoy en día les inyectan no sé qué cosa y se esponjan y se crecen rápidamente, pero son crecimientos anormales producidos por otros efectos. Pero así pasa también en las congregaciones. Hay congregaciones que crecen mucho porque hay buenos presupuestos, porque hay buen aire acondicionado, porque hay bus que recoge los feligreses y los trae al templo, y nos gustan las comodidades. Y bueno, está bien, los que puedan hacer eso, pues que lo hagan, pero el crecimiento que da Dios es otra cosa.
La Biblia habla de crecer con el crecimiento que da Dios. Y el crecimiento que da Dios es a través de la manifestación de los dones. Acuérdense que estamos hablando de los dones que se dan en el cuerpo, los dones que se dan en el cuerpo o se manifiestan en el cuerpo, que es la congregación o que es la iglesia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, esclavos o libres, en fin. Se habla del Espíritu Santo, que es el que oxigena el cuerpo, así como la sangre es la que oxigena y facilita y da la vida al cuerpo. La sangre tiene que hacer un recorrido permanente por todas las venas para dar vida a cada miembro. Así es el Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo en la iglesia es el que dinamiza y hace que la vida espiritual sea saludable, sea sana. Recuerden que el Espíritu Santo tiene, entre otras cosas, el propósito de formar en nosotros el fruto del Espíritu tiene el propósito de formar en nosotros un carácter cristiano y desde luego la santidad. Uno no puede ser santo, ni puede tener fe, ni puede crecer así porque así. Tiene que haber las conexiones normales, naturales. Si cada miembro de nuestro cuerpo está en su lugar, por obvio o por obvias razones, recibe todos los nutrientes y tiene el desarrollo natural. Pero si un miembro no estuviera incluido en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo podría ese miembro fortalecerse, crecer? Pero lo bonito de nuestros miembros es que cada miembro tiene una funcionalidad. Y la tiene porque está ligado a un sistema que es el mismo cerebro, ¿verdad? Que es el que da las órdenes. Pero cada miembro está ahí. Y ese es el crecimiento normal, saludable, natural, y que produce verdaderamente santidad y que produce carácter cristiano, fundamento cristiano. Entonces hablábamos de que es importante, ya hablamos del fruto del Espíritu y hablamos de los dones que son dados al cuerpo. Leíamos en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno, ningún miembro del cuerpo puede decir, no, yo como no sirvo para nada. Pues ahí lo dice Pablo. Cada uno tiene una manifestación para un beneficio. ¿Para qué está la oreja? Para oír. ¿Para qué está la mano? Para agarrar. ¿Para qué está el pie? Para caminar. Cada miembro está ahí para provecho, para hacer un oficio. Pero el problema en la iglesia es que no hemos dado mayor importancia a esto de los dones. Entonces estamos para venir a la iglesia. ¿Para qué está usted en la iglesia? Eso me acuerda como cuando uno era católico. Cuando yo era católico, entonces, ¿qué es ser católico? Entonces yo me acuerdo que el catecismo del padre Astete, porque yo fui muy católico y fervoroso, y sé algo todavía de catecismo. El catecismo del padre Astete decía, ser católico es oír misa todos los domingos, confesarse, comulgar y entre otras cosas guardar los días de fiesta, y ya. Entonces, ser católico era cumplir un ritual, según lo establecido por la Santa Madre Iglesia. Y resulta que hoy en día tenemos muchos evangélicos católicos. ¿Qué es el evangélico? Ir a las dominicales. Y gloria a Dios porque está aquí. Qué bueno que vino para que oiga esto. Porque ¿por qué se ha ido deteriorando
y se ha ido como menguando el nivel espiritual de las congregaciones. Tenemos alabanza, tenemos mucha enseñanza, tenemos mucha cosa, pero ¿dónde está la esencia? ¿Verdad? El crecimiento que da Dios, ¿dónde está? Porque uno ve que la gente viene al culto y escucha y no pasa nada. Sigue igual, no corregimos nada, no nos comprometemos con nada, simplemente cumplimos hasta ahí y ya. Y eso es la falta de la dinámica, porque ningún miembro puede subsistir si no está ligado al cuerpo. No, todo miembro que no está en el cuerpo va a morirse, porque lo que le da vida es estar en el engranaje del sistema. Amén. Eso es lo que le da vida. Y si no, se va a morir. Ese miembro se va a morir. O va a ser un miembro imperfecto. Supóngase que cuando Dios nos guarda de eso, ¿no? Pero uno ve personas que les dio un derrame y quedan. Ahí está el brazo, pero no sirve. No sirve porque está inactivo. Se traumatizó ese músculo, se dañó, algo pasó, entonces está ahí, pero no hace nada. Y así tenemos muchos miembros en las congregaciones. Ahí están, pero hermano, mueva la mano, mueva el pie, escuche, esté en el cuerpo, porque ahí es donde Jehová inyecta bendición y vida eterna, porque no hay otro canal por medio del cual Dios pueda bendecir la iglesia, sino a través del Espíritu Santo. Amén. Démosle gloria al nombre de Jesús. Entonces fijémonos bien, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Ustedes saben cómo crecería esta congregación si cada miembro de la iglesia de Belén, de la congregación de Belén, estuviera cumpliendo la función, cumpliendo la misión. Porque sería una iglesia muy enriquecida en todo, como dijo Pablo. Vosotros habéis sido enriquecidos en todo. Amén. Porque estas congregaciones así, cuando cada miembro, por ejemplo, dice que hay pues cuando reunís, uno tiene alabanza, otro tiene profecía, otro tiene salmo, pero todos tienen algo que aportarle al cuerpo, porque todos tienen un afán. Es como un equipo. ¿Usted sabe por qué los equipos son ganadores? Porque entre todos se fijan una meta que tienen que llegar a lograr, a ganar, y todos se unen. Ellos los unen por la inercia, algo los une. Intereses económicos, exigencias de los directivos, de los técnicos y todo eso, pero tienen que rendir, pero estar juntos. Y así dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna al cuerpo. Dios bendice a su cuerpo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cada miembro tiene un don. Pero ¿qué estamos haciendo con ese don? Sí estamos aportando al crecimiento, porque esos dones tienen el propósito de contribuir. Amén. Porque es dado para provecho. Pablo insistió mucho en eso, porque los hermanos de Corinto les pasaba lo mismo que nos pasa a nosotros. Ellos han sido llenos del Espíritu Santo, pero pensaban que el Espíritu Santo era solamente para hablar en lenguas, por decir algo. Entonces ellos se deleitaban hablando en lenguas, y es que hablar en lenguas no es cualquier cosa. Hablar en lenguas espirituales realmente es una experiencia única. ¿Y quién no se deleita? Los niños espirituales se gozaban, nos gozábamos y nos gozamos todavía, porque yo todavía me siento niño espiritual, porque a veces me toma el espíritu y hablo en lenguas.
Pero Pablo les dije, bueno, pero hay que hacer más. Y tenían los dones como algo para exhibirlos entre ellos. Y hasta se decían, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. Y se envanecían por sus propios líderes y se creían más espirituales que otros. Entonces se estaban haciendo era daño. Un potencial como ese le estaba perjudicando. Entonces Pablo llegó a reglamentar los dones. Por eso la carta a los Corintios capítulo 14 reglamenta todo lo que es los dones y cómo deben de actuarse según los dones, cómo se manifiestan los dones. Ese capítulo 12 que estamos leyendo de Corintios, ojalá que lo lean en sus casas, él habla de todo eso. Porque entre otras cosas decían, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, bueno, y comienza él a dar instrucción. Porque hay los dones que están en el cuerpo, los dones del Espíritu Santo que están en el cuerpo, cada uno les da la manifestación. Y están los dones ministeriales. Los dones ministeriales son los dones permanentes, que acabamos de leer en Efesios y estamos leyéndolo aquí. A unos puso Dios en la iglesia, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿verdad? Porque son dones, ministerios permanentes. Dios ha dado a la iglesia hombres con dones especiales, y privilegiada y bendecida la iglesia que tiene ministros no con cartones profesionales de teología, aunque está bien, el conocimiento nunca lo desechamos, pero una cosa es uno creerse pastor porque sabe manejar la teología, y otra cosa es ser pastor por un don de Dios, porque el ministerio no lo dan los hombres. Dios hace sus ministros como llama de fuego. Amén, gloria a Dios. Los dones ministeriales son permanentes y están para igual. Leíamos ahora en Efesios capítulo 4 y dice que por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿de quién está hablando? Está hablando de Cristo, subiendo a lo alto, subiendo. Amén. Y luego dice, ¿y esto de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Porque el que descendió es el mismo que también subió. Oiga, más claro eso no puede estar, ¿cierto? Y esto tiene una relación con un salmo. A mí nunca se me olvida una vez que lo oí predicar por primera vez al hermano Domingo Zúñiga, predicando, a ver si la memoria no me traiciona, creo que era el salmo, sí, 47. Le oí al hermano Domingo Zúñiga predicar este sermón y nunca se me olvidó, porque él hacía relación, dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios como de júbilo, porque Jehová el Altísimo es Rey grande sobre toda la tierra. Y el verso 5 dice: subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Entonces el Altísimo, decía el hermano Zúñiga, el Altísimo, y usaba una palabra en términos prerrogativos, Jehová el Altísimo, ni siquiera es el alto, Jehová es el Altísimo. Yo no sé cuánta distancia sea, obviamente, el Altísimo, alabado sea su nombre. A ese Jehová hay que batir las manos, amén,
aclamarle como de júbilo, porque Jehová el Altísimo es Rey grande sobre toda la tierra. Y ese Altísimo, dice el verso 5, subió Dios. Sí me estoy explicando. Subió Dios. ¿Quién subió? No fue la segunda persona de la Santísima Trinidad. Subió Dios, y fíjese que está con mayúscula, no con minúscula. Subió Dios. Y cuando leemos en Efesios, que estábamos leyendo ahí, entonces dice, ¿esto de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mano, no hay duda que estamos en el verdadero. Estamos en Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él subiendo dice que llevó cautiva toda la cautividad. Nosotros estábamos cautivos por causa del pecado. El pecado nos convirtió en esclavos. Todo aquel que hace pecado es ¿qué? Esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él cogió la cautividad y la llevó. Aquí realmente no hay cautivos. Hay gente amañada con el pecado, pero Cristo vino a libertarnos del pecado. Bienaventurados los que entendemos esto y declaramos a Cristo como Señor y Rey de nuestra vida, y que somos libres de la esclavitud del pecado para ser siervos de la gracia y de la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Y hagamos un paréntesis para también diferenciar lo que son los talentos o habilidades naturales, que a veces se confunden con los dones. Los talentos o habilidades naturales de Mateo 25 habla del que le dieron talentos, ¿no? Y mire Dios cómo es de bello, que cada persona nace también con un talento, con una habilidad. Y qué bueno cuando uno descubre para qué es bueno. Por ejemplo, cuando se va a estudiar, yo le estaba diciendo a mi nieta que quiere estudiar una carrera. Yo no soy experto en eso, pero se me ocurre. ¿Por qué quieres estudiar eso? Bueno, puede ser que hay muchas motivaciones, pero quien acierta en lo que quiere y en lo que realmente es capaz de hacer y lo hace, lo disfruta. En la mayor riqueza es uno saber para qué es bueno. Yo nunca sabía, fíjese usted las gracias de Dios, yo era un jovencito todo humildecito. Claro que todavía soy humilde, que no soy joven, pero todavía soy humilde. Y sencillito por allá en el campo, ¿verdad? Y a raíz de mi enfermedad, recuerdan, lo digo por los amigos que nos visitan, yo fui paralítico. Y mi experiencia con Dios parte de la sanidad divina, ¿verdad? Y yo me puse a contarle a la gente que Dios me había sanado. Y siempre digo, así fue que me hice predicador, contando mi propia historia. Porque yo me daba cuenta que le testificaba a la gente, Jesús, contalo hermanito, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Y eso cuándo fue? ¿Y cómo fue? ¿Qué te dio? Preguntones tremendamente. Y yo hablaba más que un perdido, porque me acababa Dios de sanar. Y entonces quería decirlo a los cuatro vientos, que Él salva, que Él sana, que Él bautiza.
Y entonces decía, venga mamá, escuche lo que dice el bonito, venga fulano, escuche, venga. Y se reunía la gente y yo les hablaba a todos. Y después me di cuenta que tenía como la habilidad y el talento de hablar en público. No sé que también lo haga, pero que hablo. Dele gloria al nombre de Jesús. Digo que los talentos y las habilidades nacen con uno. A veces algunos no se dan cuenta para qué son buenos y acaban haciendo lo que menos deberían hacer en sus vidas y no son felices. Yo he sido feliz porque descubrí, no sé cómo ni cuándo, pero en esa experiencia comencé a desarrollar esa cualidad. Esos son dones naturales, talentos naturales, habilidades naturales. Pero los dones son regalos. Amén. Dio dones a los hombres. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Fue dada. Un don es un regalo. Uno no lo puede obtener por méritos. Los dones nunca se logran por méritos. Yo no sé por qué Dios le dice, te regalo esto. Y qué riqueza tan grande. Eso sí es una riqueza que jamás es perecedera. Porque sabe que los dones son irrevocables. Lo que Dios da no lo quita. A veces la vida y el mundo le da a uno muchas cosas y vuelve y se las quita, ¿verdad? Pero lo que Dios da no lo quita. Dios da dones irrevocables, permanentes ahí. Y no hay mayor riqueza. Yo un día entendí eso. Yo soy un hombre rico, muy rico, porque Dios me dio el don de la predicación. ¡Qué bendición! No lo busqué, no lo gané, no hice méritos, pero un día resulté predicando. Y hace 45 años que predico. Bendita sea la gracia del Señor. Dio dones a los hombres, y aquí está hablando de los dones ministeriales. ¿Cuáles son los dones ministeriales? Los dones permanentes en ministros, por ejemplo, pastores. Esto qué bueno que la iglesia lo tengamos muy en cuenta, porque cuando acertamos y mandamos a la obra pastores con dones espirituales, su éxito está asegurado. Está asegurado, porque el que lo llamó es Dios, y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Hay que procurar mucho eso. La iglesia ha sido muy temerosa, aunque hoy por hoy nos ha tocado abrirnos al conocimiento, porque hace falta. Pero francamente hemos perdido pastores. Yo conozco de algunos casos en particular, porque de pronto el conocimiento envanece, pero el amor, la unción, los dones edifican. Yo conocí casos de hombres muy humildes con una gran proyección ministerial, y no digo que no se deba estudiar, no, ni más faltaba. Todos mis hijos, por la gracia de Dios, son profesionales, y les infundí la necesidad de estudiar, de formarse, teniendo en cuenta que no es todo en la vida, obviamente. Pero sí me he dado cuenta de algunos que se fueron a las universidades a estudiar teología. Y qué bueno. Pero qué triste que cuando se empezaron a estudiar que el hebreo, que el arameo, que el griego, que la raíz, que aquí, que allá, eso es complicado, según me han dicho y según he sabido por ahí algo. Y qué tristeza que algunos de ellos acabaron en nada. Porque, hermano, esto no es de saber, sino de creer. Esto es de fe y para fe, y está escrito: el justo por la fe vivirá. No es cuánto sabes, es cuánto crees. Porque para el que cree, no dice para el que sabe, sino para el que cree. Porque todo lo que es con Dios es de fe. Dios no está al alcance del conocimiento, ni de la ciencia, ni de la tecnología.
Dios trasciende todas las realidades. ¡Aleluya! Solo a través del Espíritu Santo se llega a la majestuosidad, al Dios inaccesible. Solo podemos acceder mediante la unción y la glorificación del Espíritu Santo en nuestra vida. La iglesia y los cristianos genuinos del crecimiento que da Dios debemos mantener en esa línea. Amén. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza. Amén. No edifiquemos los creyentes en los conocimientos, aunque son importantes también estos, pero edifiquémoslos en la santidad y en el carácter verdaderamente cristiano. Amén. En la práctica de la vida, en lo que es ser cristiano. Estos dones, por avanzar, dice que el que descendió, bueno, el verso 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios contribuyen a la edificación. La iglesia siempre se habla como de un edificio, como de un cuerpo, como de algo que está en proceso, que hay que edificarlo, pero cualquiera no lo puede edificar. Deben ser edificados por hombres que tengan estos dones, este llamamiento. Amén, gloria a Jesús. Démosle gloria al nombre de Jesús. Bueno, ya estamos diciendo, eso está ahí en Efesios, y son los mismos dones que aparecen en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 también habla de los dones ministeriales permanentes, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese como la profecía, el de servir en servir, el que sigue la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Todos estos son dones entonces ministeriales, pero que lo importante, hermanos, importante, óigase bien, es que contribuyen a la formación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero se le exhorta a cada miembro que haga uso del don. Primera de Pedro capítulo 4 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Bueno, eso le ayuda a usted a crecer y ayuda a que otro crezca. Estoy leyendo Primera de Pedro 4:10. Pero cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que cada uno le administre el don que tiene a otro. Y ya sabemos y estuvimos viendo los 9 dones: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, don de sanidad, el hacer milagros, profecías. Son 9 dones. Y qué bueno que cada uno que tiene el don lo ministre. Si lo ministra, alimenta a la iglesia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Porque esos dones son para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia, pero ministrelo. Por ejemplo, lo que decía ahora, ¿qué hay, hermanos, cuando reunís? Entonces uno debe ser responsable. Yo recuerdo algo muy lindo de los principios de la iglesia, y era que siempre, donde quiera que uno se desplazaba con un hermano de mayor conocimiento, era como una responsabilidad que sentía ese hermano, y yo heredé eso, de hecho lo hago. Pero cuando usted está al lado de una persona que necesita, que usted puede aportarle, ¿cómo enriquece usted el rato, el compañerismo con una hermana o con un hermano? Le comparte.
ya sea una experiencia, lo alienta, lo anima, o de qué le habla. ¿Qué conversan ustedes en sus tertulias? Porque yo creo que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo sé que hay que hablar otras cosas porque, bueno, son muchas cosas, pero primordialmente deberíamos preocuparnos por edificarnos unos a otros. Eso dice la Biblia. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Entonces resulta que hay un hermano que tiene el don de sabiduría. Ese es un don muy preciado. El don de la sabiduría. Fíjense que no estoy hablando de sabiduría, sino el don de sabiduría. Porque una cosa es la sabiduría para la vida práctica. Y que Santiago dice, si alguno es falto de esa sabiduría, pídala a Dios, el cual la da en abundancia. ¿Sabe por qué no somos a veces inteligentes para vivir la vida cristiana? Porque nos falta sabiduría. Sabiduría para la vida práctica. Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero eso es una sabiduría diferente al don de sabiduría. El don de sabiduría está dado a la iglesia. Y qué bueno cuando el hermano que tiene esa gracia, ese don, de repente comparte en un momento especial. Y yo he oído de muchos hermanos que dicen, hermano, cómo me enriqueció esa charla, cómo me enseñó. A veces se es más maestro y se enseña más y se transmite más que lo que el mismo ministro transmite del púlpito, porque es una oportunidad tal vez especial, coyuntural, donde se necesita un don de sabiduría. Y ese don de sabiduría, tengo aquí, es una declaración sabia. Don de sabiduría es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu. Aplica la revelación de la palabra de Dios y la sabiduría del Espíritu en una situación o en un problema específico. Parecería también como don de sabiduría de consejo. Hay hermanos que tienen una sabiduría para aconsejar. ¿Cuánta gente, cuántos problemas nos hubiéramos evitado si hubiéramos tenido un consejero sabio, oportuno, que venga con una palabra de don de sabiduría? Y les voy a poner algunos ejemplos. Estamos leyendo en Hechos ejemplos de don de sabiduría. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6 y el verso 10, hay un ejemplo de don de sabiduría. En un momento especial, crítico, se manifestó ese don. Y dice Hechos 6, 10: pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Está hablando de Esteban, cuando estaba siendo apedreado o iba a ser arrestado. Entonces vino sobre ese hombre y no podían resistir la palabra de sabiduría que daba el Espíritu. Amén. Momento especial, una palabra, un don de sabiduría. Hay otra cita en Hechos mismos, capítulo 15, verso 13, hablando del don de sabiduría. 15, 13 al 22. Aquí dice, era también otro momento muy importante. Sí que hace falta la sabiduría. Era el concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15. El concilio se tuvo que reunir, todas las autoridades cristianas de la época tuvieron que reunirse para definir un asunto muy complicado. El asunto consistía en que hasta ahí la iglesia estaba compuesta prácticamente por judíos, pero comenzaban a entrar los primeros gentiles. Ya sabemos que el primer gentil que se convirtió al cristianismo fue Cornelio, y después vinieron muchos,
Y las costumbres entre judíos y gentiles es muy abismal. Los judíos tenían sus costumbres muy ortodoxas y los gentiles eran personas sin ninguna cultura religiosa. Y al venir a ser parte de la iglesia, entonces se necesitaba definir situaciones difíciles. ¿Qué se le impone a los gentiles que hagan? Entonces algunos ortodoxos judíos decían: los gentiles también deben ser circuncidados y también deben de observar todas las normas judaicas. Y se formó un debate. Entonces hicieron un concilio. Y en ese concilio acontecen cosas muy interesantes, porque se levantan hombres de sabiduría. Por ejemplo, el caso de Pedro. Hechos 15 verso 7 dice que después de mucha discusión, es un tema largo de discusión, Pedro se levantó. Esos son dones de sabiduría. Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Oiga, sabiduría, ¿verdad? Qué tremenda sabiduría, porque Pedro tiene toda la razón. ¿Quién le podría debatir a Pedro eso? Hombre, si Dios los bautizó ya a los gentiles con el Espíritu Santo y no hizo ninguna diferencia, porque lo que incorpora a la iglesia, ¿qué es? El bautismo del Espíritu Santo. Hay personas que están regeneradas, que es la obra del Espíritu Santo, pero otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo, que se incorpora ya a la iglesia. Y fíjese que Dios había incorporado ya a estos a la iglesia porque le había dado el Espíritu Santo. Entonces ahora ustedes, ¿cómo así que van a ponerles cargas cuando ya Dios hizo por adelantado y le dio el Espíritu Santo? Era un argumento muy fuertísimo. Amén. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre ellos la cerviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? A veces pasa también así entre nosotros. Le ponemos a la gente que recién llega a la iglesia yugos y cargas y servirse. Hombre, espere que el Espíritu Santo haga la obra. Bueno, hemos perdido muchos cristianos por adelantarnos a tratar de hacer lo que Dios no ha hecho. Cualquiera persona aquí puede venir como quieran vestidas y vestidos, porque yo no soy nadie para decir quién entra aquí o quién no entra. Aquí todos son bienvenidos, porque aquí el que hace la obra no es el pastor. Aquí hay un maestro de maestros, que es el Espíritu Santo, el que reargulle y el que convierte los corazones. Amén. Pero a veces comienzan las hermanas y los hermanos a mirar al fulano: ay, pero mira qué inmoral, ay, pero mira tal cosa. Deje esa bobada, hermano. Deje la gente ser tranquila. Deje que la gente alabe a Dios y ore a Dios que se manifieste en un culto, y que tome esa conciencia, que tome esa vida, que tome ese corazón. Y nadie va a enseñarle como la misma unción le enseña todas las cosas. Dele gloria al nombre de Jesús. Me gusta eso. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugos que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar? Porque en verdad estaban tan llenos de yugos y de cerviz y de cargas que ni los mismos judíos podían llevarlas. Ahora querían ponérselas a otros que acaban de llegar. ¿Sí me explico? Acaban de llegar con sus propias cargas y estos les van a poner más cargas. Déjense de eso, deje que la gente en Dios la libere. Amén. ¿Por qué tentáis a Dios? Y fíjese el verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que cantaban cuál grandes señales y maravillas. Porque ellos estaban contando las experiencias.
Si alguno tenía autoridad para eso era Pedro, porque Pedro fue el que primero Dios usó para insertar a la iglesia gentiles. Cuando visitó a Cornelio, ¿se acuerda? Él contó eso. ¿Y cómo Dios le dio el Espíritu Santo? Ya. Pero hay otro incidente aquí por terminar. Y el verso 13. Cuando ellos callaron. Yo he vivido esto, hermano, y esto es tan profundo. Un momento cuando Dios hace su trabajo. Hermano, nadie se quiere mover, todo queda quieto. En primera, Dios va a hablar. Oh, eso es grande. Yo lo he vivido, hermano. Cuando ellos callaron de hablar por hablar, entonces Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y ahí entró otra don de sabiduría. Eran hombres muy sabios, pero no sabios de la sabiduría humana, sabios de la sabiduría divina. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta, como está escrito: después de esto volverá a reedificar el tabernáculo de David que está caído, repararé las ruinas y volverán a levantarse para que el resto de los hombres busque a Dios. En fin, comienza una palabra de sabiduría hablando del tabernáculo de Simón. ¿Saben quién era Simón? Simón era un anciano que oraba y permanecía siempre en el templo, porque él le había hecho una petición a Dios. Y él no quería morir sin antes tener en sus brazos al Salvador del mundo. Nada, ¿cierto? No pedía nada a ese señor, Simón. Se la pasaba orando, llorando. ¿No han leído en Lucas? Eso es hermoso, esa historia, léanla, es hermosa. Y cuando ya entonces lo tuvo, dijo: ahora sí, que tu siervo descanse en paz, porque ha sido cumplido mi deseo. La visitación de ese niño, que era el niño Jesús, que él lo cargó cuando José y María fueron a presentarlo al templo. Ahí estaba Simón orando, deseando cargarlo, para él mismo comprobar que había llegado la salvación al mundo entero, porque ese era el Salvador del mundo. Y claro, es profético. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Hablando del Antiguo Testamento, el tabernáculo de David que estaba caído. Y repararé sus ruinas y volveré a levantar. El tabernáculo renovado es Cristo. El tabernáculo del Nuevo Testamento es Cristo, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado su nombre. Bueno, esos son palabras de sabiduría. Decía yo brevemente, por terminar, gracias a Dios por los hombres que tenemos en la iglesia. Cuando yo hice parte del consistorio de ancianos, viví experiencias muy enriquecedoras. Uno ve a esos hombres y claro, son hombres comunes y corrientes, pero solo Dios sabe qué cosa les toca vivir. A veces en que uno está tan embotada la mente y tan cansado, nos cogía a veces la madrugada y había algo que resolver y había que dar una definición de un asunto y no sabíamos qué hacer. Entonces parábamos, oramos, necesitamos definir esto, porque por ejemplo, por decir algo, la obra misionera que nos dio mucha lidia, las costumbres culturales del África. ¿Cómo manejar las costumbres culturales africanas? Que los hombres jefes de hogar, según la cultura, tienen las mujeres que puedan sostener. Y cuando se convierte un jefe de esos, ¿cómo decirle que bíblicamente no le pertenece sino una? Cuando son culturas milenarias.
La obra misionera tiene muchos problemas, porque no es fácil. Y yo recuerdo, por decir algo, ese asunto, ¿cómo definir eso? No me acuerdo bien, tristemente, cómo lo definimos, pero vino una palabra de sabiduría. Yo admiro mucho y digo, hermano, oremos por el hermano Álvaro, el hermano Reinel, hermano, y todos los miembros del consistorio, porque de esa gente hay don de sabiduría. Hermanos, si la iglesia no estuviera dirigida por esos hombres que tienen don de sabiduría, yo no sé qué sería de nosotros. Pero estamos primeramente gracias a Dios y a los hombres que tienen don de sabiduría. Y que en un momento crítico ha venido, hermano, una manifestación de Dios tan especial, hermano, que hemos quedado suspensos. Nadie se le había ocurrido, pero de pronto Dios toma un hermano y dice, vea, esto lo podemos hacer así, así y así, así. Y es una autoridad y uno lo ve claro. Usted se imagina esta iglesia con el don de sabiduría, y aquí hay mucho don de sabiduría, porque a cada uno le he dado el don. ¿Cuántos creen tener don de sabiduría? Todos están callados. Quiere decir que todos tenemos don de sabiduría. La sabiduría que estoy hablando es el don de la sabiduría para saber responder en un momento difícil. Cuando hay que darle un consejo a un hijo, que Dios le dé don de sabiduría. Cómo orientarle. Bueno, es que los padres tenemos muchas responsabilidades, en que tenemos que tener sabiduría de Dios, porque como nos equivoquemos, mi papá me lo dijo, mi hermano me lo dijo, mi mamá me lo dijo, bueno, gloria a Dios. ¿Esto está bueno? Pero ya mejor termine, pastor. Está muy bueno, pero deje para el domingo alguito, ¿cierto? Porque ya estamos cansados. Yo estoy cansado. Pónganse en pie, hermanos, porque para el domingo sigue algo muy bueno. No me dejen olvidar, estamos estudiando el don de sabiduría, el don de sabiduría. Pidámosle a Dios un don de sabiduría. Amén. Yo quiero que al terminar estas meditaciones, la iglesia sea muy enriquecida con los dones del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú sabes, Señor, que sin ti la iglesia no puede ser, no puede avanzar, no puede crecer, no puede bendecir al mundo, no puede bendecir a sus hijos, a sus hogares, sin tu presencia, sin tu Espíritu Santo, Jesús. La iglesia no va en la dirección correcta. Danos dirección de tu Espíritu, danos la luz, envía tu luz, y solo en tu luz veremos la luz. Nos liberaremos de temores, de ansiedades, de afanes, de cosas inútiles, y sabremos poner la confianza solo en lo que realmente vale la pena. Jesús, guía nuestras mentes, guía nuestros espíritus, dirígenos en tu verdad. Solo tu palabra es verdad. Te adoramos, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.